Mama Hung está huyendo de la persecución de la policía, buscando refugio en lo profundo de un bosque solitario. En su momento de desesperación se encuentra por casualidad con Tu-man, una joven solitaria que vive sola en la zona. Después de ver a Mama Hung caer cerca de un arroyo, Tu-man no duda en ayudarla y llevarla a su casa. Sin embargo, la gran pregunta es si Mama Hung pondrá en peligro a Tu-man como lo hizo con Ho Ai-ka en el pasado. ¿Será Tu-man capaz de mantenerse a salvo en este viaje? ¿O enfrentará desafíos y peligros mayores de los que no puede imaginar? Todo podría cambiar de manera inesperada, y Tu-man podría estar frente al peligro sin saberlo. Los próximos giros de la historia aún están llenos de incógnitas, y solo el tiempo dirá si Tu-man será capaz de superar estos retos. Sigue el viaje de Tu-man y Mama Hung para descubrir más sorpresas. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, darle like y suscribirte para no perderte las siguientes partes llenas de emoción. Después de escapar de la persecución de la policía, Mama Hung pensó que estaba a salvo, pero no imaginó que caería accidentalmente y no podría levantarse por sí misma. En su momento de pánico y agotamiento, Tu-man, una joven que estaba en el bosque, la descubrió por casualidad y rápidamente fue a su rescate. Aunque Tu-man es una chica solitaria que vive sola, no dudó en ayudar a Mama Hung, una desconocida para ella. Tu-man siempre mostró preocupación y cuidado no solo por la humanidad, sino también por su bondad y profunda empatía hacia las dificultades que Mama Hung estaba enfrentando. A pesar de que Mama Hung era una extraña en ese momento, Tu-man no pensó en los peligros ni en los riesgos que podría estar enfrentando. Solo pensaba en ayudar a alguien que necesitaba ser rescatado sin importarle su propia seguridad. Aunque el camino a su casa era peligroso, lleno de terrenos difíciles y difíciles de transitar, Tu-man no dudó ni un momento. Con paciencia ayudó a Mama Hung a cruzar cada desafío, hasta que finalmente la llevó a su hogar. Tu-man la acomodó cuidadosamente en la cama, y con suavidad encendió un ventilador para crear un ambiente fresco y hacer que Mama Hung se sintiera más cómoda después de un largo y agotador viaje. ¿Ayudará Tu-man a Mama Hung a superar los peligros que acechan o creará nuevos riesgos? ¿Cómo se desarrollará la relación entre ellas cuando Mama Hung pueda traer nuevamente situaciones peligrosas? Después de asegurarse de que Mama Hung estuviera estable y acostada en la cama, Tu-man no olvidó preguntarle por su estado de salud. Con mucha amabilidad, le aconsejó descansar mientras ella rápidamente iba a preparar un paquete de fideos instantáneos para que comiera. Cuando Tu-man terminó de cocinar los fideos y los llevó junto a la cama, la llamó suavemente para despertarla. El llamado suave de Tu-man hizo que Mama Hung se sobresaltara levantándose asustada, aún con la tensión de los eventos que acababan de ocurrir. Al ver que Mama Hung estaba agitada, Tu-man la ayudó a sentarse con suavidad y la condujo a la mesa para que comiera los fideos. Aunque Mama Hung aún se sentía algo débil, la atención de Tu-man le dio algo de alivio. No olvidó agradecerle a la joven por su ayuda en tan difícil momento. Las palabras de agradecimiento, aunque breves, fueron sinceras y hicieron que el corazón de Tu-man se llenara de calidez. Mama Hung, que había pasado días sin comer, no dudó ni un segundo y devoró rápidamente el tazón de fideos que Tu-man había preparado para ella. Para ella no era solo una comida, era la oportunidad de sobrevivir. Si no hubiera sido por la ayuda de Tu-man, tal vez no habría logrado superar el hambre e incluso podría no haber tenido otra oportunidad de ponerse de pie. Cada bocado que Mama Hung daba era como un agradecimiento profundo hacia la chica que le había salvado la vida. Gracias a Tu-man, ella podía continuar su vida, superar los días difíciles y de hambre. Tu-man, que no se olvidó de sentarse junto a ella, le preguntó con ternura si se sentía mejor y si su pierna ya no le dolía tanto. Después de descansar un rato, Mama Hung se sintió mucho más aliviada. El dolor en su pierna había disminuido y ya podía moverla un poco. Ella agradeció a Tu-man con voz emocionada, diciendo que si no fuera por esa buena chica que la había ayudado,
tal vez no habría sobrevivido por el hambre. Aunque aún estaba muy cansada, Mama Hung sentía el calor y el amor que Tu-man le había brindado. El sentimiento de gratitud llenaba su corazón porque gracias a Tu-man, ella había podido superar los días de sufrimiento y desesperación. Fue ella quien le dio la oportunidad de seguir adelante y continuar su camino. A la mañana siguiente, Tu-man se despertó muy temprano para ir a comprar comida y preparar el desayuno para la familia. Mama Hung se quedó en casa cuidando a la pequeña Na, y las dos pasaban un rato divertido juntas. El tiempo pasó volando, y justo cuando Tu-man regresó, no olvidó felicitar a las dos por haber jugado tan bien. La escena la hizo sentirse feliz sabiendo que la pequeña Na estaba siendo bien cuidada mientras ella estaba ocupada. Tu-man entró a la cocina para preparar una olla de sopa para el desayuno. Con mucho cuidado, eligió ingredientes frescos y los preparó con esmero para asegurarse de que la comida fuera nutritiva para Mama Hung y la pequeña Na. Cuando la sopa estuvo lista, la sirvió en la mesa y las invitó a ambas a sentarse a comer. La escena de los tres reunidos alrededor de la mesa fue cálida y feliz. Tu-man con mucha ternura alimentó a la pequeña Na, mientras Mama Hung comía tranquila, sintiéndose mucho mejor después de descansar. Después del desayuno, Tu-man comenzó a prepararse para ir a trabajar. Sin embargo, Mama Hung inesperadamente sugirió quedarse con la pequeña Na mientras ella salía. Aunque Tu-man se sintió algo aliviada, no pudo evitar sentir preocupación, ya que no podía ignorar las sensaciones de inseguridad que Mama Hung le provocaba. No podía olvidar los eventos pasados, y aunque Mama Hung parecía amable y buena, no podía estar segura de si realmente había cambiado. Por eso Tu-man decidió no dejar a Na sola con Mama Hung y la llevó consigo a trabajar. Antes de irse, Tu-man se despidió de Mama Hung. Esperaba que todo saliera bien y de forma segura, pero en su corazón aún sentía una leve preocupación que no podía quitarse. Mama Hung quedó sola en la casa ahora vacía. ¿Tendrá ella alguna intención oculta después de que Tu-man y Na se fueran? ¿Podrá ella seguir creando peligros como lo hizo con Hyo-ae-ka en el pasado? ¿O cambiará y comenzará a ayudar en lugar de hacerles daño? Tu-man por ahora aún no sabe si Mama Hung tiene algún plan oculto. Vive en calma pensando que todo estará bien, pero en el fondo no puede evitar sentirse inquieta. ¿Será capaz de mantenerse a salvo en este viaje? ¿O enfrentará desafíos mayores riesgos que no puede prever? La historia se vuelve cada vez más tensa mientras todo sigue envuelto en misterio. Tu-man no confía completamente en Mama Hung, y las circunstancias podrían cambiar de manera inesperada. Podría enfrentarse a un peligro en cualquier momento sin saberlo. ¿Mama Hung realmente quiere cambiar y vivir una vida tranquila con Tu-man y Na? ¿O está esperando su oportunidad para ejecutar un nuevo plan? Sigue viendo los próximos videos para continuar con esta sorprendente historia y descubrir la respuesta. ¿Qué piensas de Mama Hung? ¿Debería ser castigada por sus acciones pasadas o realmente se ha arrepentido y quiere comenzar de nuevo? ¿Tu-man y Na encontrarán seguridad junto a ella o serán traicionados una vez más? Deja tus comentarios debajo del video, comparte tus pensamientos sobre la situación. No olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte las próximas partes de la historia. Xin chào mọi người, chào mừng trở lại với câu chuyện ấm lòng này về loài ca một bà mẹ đơn thân, kiên cường đã trải qua tất cả. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với cô, nhưng chính trong những khoảnh khắc thử thách đó, cô tìm thấy sức mạnh của mình. Nếu bạn có thể đồng cảm với hành trình của cô, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký để bạn có thể tiếp tục theo dõi chúng tôi trên con đường cảm hứng này. Đó là một buổi sáng yên bình, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những chiếc lá, báo hiệu sự khởi đầu của một ngày mới. Hôm nay, Hà đưa bé Tôm đến trường để Hoài Ca có thể nghỉ ngơi. Từ sau vụ việc, Hoài Ca rất cảnh giác với việc gặp lại người
xa lạ và hiểu điều đó, và đã cố gắng để giúp cô bé vượt qua những mọi khoảnh khắc. Sau khi đưa Tony đi và không nghỉ ngơi mà vội vã quay lại với Hoài Ca, người đang đợi anh. Họ có một kế hoạch cho ngày hôm nay, một cuộc phiêu lưu nhỏ trong rừng để tìm măng. Họ có đó là công việc khó khăn nhưng lương thiện, và nó mang lại cho họ một chút niềm tin và một chút thu nhập. Với những chiếc giỏ, dao và nước trên tay, họ đi bộ theo xuống một con đường rừng hẹp. Những hàng cây cao vút dọc theo con đường của họ, và tiếng hót vui tươi của những chú chim vang vọng trong không khí làn gió mát mang theo mùi đất của rừng. Hoài Ca không nói nhiều, nhưng đôi mắt cô sáng lên với một hy vọng thầm lặng. Đi bộ bên cạnh Hà, cô cảm thấy sự bình yên mà cô đã không trải qua trong một thời gian dài. Trên đường đi, họ chia nhau ra để tìm kiếm cẩn thận tìm kiếm nơi có chồi có thể nảy mầm. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, đôi khi họ phải theo những vết cũ hoặc băng qua những